Bueno, empezando a hacer los cálculos ya de cuartiles, de deciles y de percentiles, pues veamos lo siguiente. Esta ecuación es la que a mí me va a permitir hacer el cálculo de los cuartiles. Esta es una ecuación general para cualquiera de los cuatro cuartiles que yo desee calcular. Veamos lo siguiente. A mí me tienen que decir qué cuartil quieren que calcule, si es un ejercicio, digamos, de un examen o de la tarea. Si es a libertad, pues usted decide qué cuartil quiere calcular. Vamos a hacer el ejemplo de calcular el cuartil 3 acá. Entonces veamos lo siguiente, pues. Para poder tomar el cálculo de este cuartil, pues yo necesito primero hacer lo siguiente. Calcular una clase cuartil. Bueno, ¿y cómo calculo eso? Pues tomo de base esta parte, vean. Se parece mucho al cálculo de la mediana. Entonces yo tengo JN dividido 4. ¿Por qué 4? Porque los cuartiles se dividen en cuatro partes, ¿verdad? Entonces nosotros J, ¿qué dijimos que significa? J significa el cuartil que yo esté calculando. Entonces J la sustituyo por el 3, que es el cuartil 3 que me están pidiendo. N ya sabemos es el número total de datos, que en este caso para nosotros sería 40. Y pues lo divido dentro de 4, ¿verdad? Entonces si hacemos ese cálculo nos va a quedar un 30. Ustedes lo pueden verificar en su calculadora. Y pues este 30, ¿qué es lo que me va a hacer? Pues lo que me va a hacer es que yo tengo que ir a buscar a la frecuencia acumulada, ¿verdad? ¿Dónde puede ubicarse ese 30? Pues veamos, acá no se puede ubicar, ¿verdad? Acá en el 2 no se puede ubicar. No se puede ubicar en el 4, ni en el 7, ni en el 14, ni siquiera en el 28. ¿Hasta dónde se puede ubicar? Se puede ubicar hasta el 34. O sea que hasta ahí en el 34 puede caber ese 30. Entonces a esa fila, esa clase, ¿verdad? Es la que yo tomo de base para resolver. Entonces yo voy a calcular el cuartil 3. Bueno, me piden un límite real inferior, pues ya sabemos que es 0.795 más la amplitud. Acá quiero aclarar algo, se recuerdan, la amplitud de este ejemplo de cuánta libra de maíz producen las plantas que yo estoy haciendo es de 0.15. El que ustedes tienen como tarea es de 3.6, si no estoy mal, ¿verdad? Sería que ustedes revisaran. Bueno, y voy a hacer esto. En esta parte tengo J por N dio 4, que ya lo resolví en la parte de arriba, es 30. Menos la frecuencia acumulada anterior. Entonces, si aquí estoy en el 34, ¿quién es el anterior? El 28, ¿verdad? Entonces le resto 28 y lo divido dentro de la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es la que está a la par, ¿verdad? En este caso sería 6. Y ahora ya solo me toca que hacer el cálculo de estas operaciones, ¿verdad? 0.795 más 0.15. Recordemos que primero tendríamos que hacer la resta. Tendría 2 dividido 6, ¿verdad? El cuartil 3 entonces es igual a 0.795 más 0.15. Y pues si hago esta división me queda 0.33 y varios 3, ¿verdad? Eso lo multiplico por 0.15. Entonces el cuartil 3 es igual a 0.795. Y si hago la multiplicación de 0.15 por 0.3333 me da 0.05. Entonces mi cuartil 3 en este caso va a ser igual a 0.845, ¿verdad? Entonces ahora ya tengo ese resultado, pues ahora me toca que interpretar, ¿verdad? Me toca que interpretar todo lo que ahí dice, ¿verdad? Entonces veamos lo siguiente, cómo nos quedaría a nosotros la interpretación. Recordemos que calculamos
cuartil 3. El cuartil 3 representa el 75% de nuestra muestra. Entonces podemos decir el 75% de las plantas de maíz produjeron aproximadamente 0.845 libras de maíz, ¿verdad? Esa podría ser la interpretación. Otra interpretación podría ser, recordemos que como es el cuartil 3, estamos dividiendo nuestra muestra en 3 partes, ¿verdad? Entonces podría ser la tercera parte de las plantas de maíz, ¿verdad? Produjeron aproximadamente 0.845 libras de maíz. Entonces, estas son nuestras interpretaciones, ¿verdad? Pueden interpretar utilizando el porcentaje que representa, en este caso, el cuartil, o pueden utilizar las partes, ¿verdad? Ya que de esa forma se dividió. Entonces yo sí les recomiendo que por favor cuando ustedes vayan a resolver sus ejercicios tengan mucho cuidado en esta parte de la amplitud. A muchos se les bajaron puntos en su tarea anterior por colocar mal esto, ¿verdad? Ustedes colocaron la de este ejemplo y pues tenían que colocar la de ustedes. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo único que cambia de cuartil? Un cuartil 3, un cuartil 2. Digamos que si yo busco el cuartil 2, lo que va a suceder es que en vez de este 3, escribo un 2, ¿verdad? Entonces, en vez de ser un 30, a mí aquí ahora me va a quedar como resultado un 20. Entonces, este 20, ¿dónde lo voy a buscar? A la frecuencia absoluta. Entonces, ahora aquí sería mi clase, ¿verdad? Entonces ya cambia mi frecuencia acumulada anterior, ya cambia mi frecuencia absoluta, ya cambia mi límite real inferior. Entonces eso es lo único que tienen que hacer, ¿verdad? La interpretación, pues si es un cuartil 2, es un 50% o es la mitad de los datos. Si hablamos de un cuartil 1, pues es el 25% o la cuarta parte. Si hablamos de un cuartil 4, pues es el 100% o, ¿verdad?, el total de los datos.